Pauta de Análisis. 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la entrevista de hoy y que tiene que ver con lo que les decía al comienzo, cuando apareció esta red investigada por la Fiscalía de posible tráfico de drogas que estaba bajo el alero de dispensarios, o más bien como dispensarios como fachada. Y nos hizo hacernos esta pregunta: ¿qué son estos dispensarios? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Quién los controla? ¿Qué venden? ¿Quién regula lo que venden? Bueno, se lo vamos a preguntar su opinión al presidente del Colegio Químico Farmacéutico, Héctor Torres, a quien le agradecemos. Nos responde hasta ahora de la mañana. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenos días. Gracias por responder nuestro llamado. Gerardo Gómez le saluda. Hola, muy buenos días, Gerardo. Wow, se escucha con, no sé si tenía algún micrófono por ahí en la mano, pero no se oye tan bien, así que le pido por favor esté bien cerquita del computador. Oiga, primero, los dispensarios, ¿qué son? Los dispensarios en sí lo que permiten es tener una dispensación de las distintas formas que se puede presentar el cannabidiol, ¿ya? En los cuales van a requerir una receta médica, lo que permite una trazabilidad con respecto al acto médico que es recetar, y de esta forma también tener controles necesarios, una entrevista, por ejemplo, una receta actualizada, una indicación médica asociada a una patología, y a esto, después reforzando algo médico, el dispensario va a poder permitir la dispensación de distintas formas que va a tener el cannabidiol o cannabis para el uso, en este caso, en sentido médico. Perdón el término, pero ¿se podría entender como una farmacia de marihuana? No No, es una farmacia de ya. marihuana. ¿Dónde está la distinción y dónde sí podría creerse o asimilarse? A ver, simplemente ya tenemos el caso de que las farmacias ya son centros de salud, primer punto, que Uh-huh. están dirigidos técnicamente por un químico farmacéutico, el cual debe resguardar la calidad de todos los medicamentos mediante distintos controles como temperatura, el sistema de almacenamiento, prevenir errores de medicación y junto a ello también tener una dispensación informada. Los dispensarios no requieren de un químico farmacéutico. Los dispensarios tienen que ser centros que deben ser previamente autorizados. Y junto a esta autorización, que es una autorización igual sanitaria, también debe mostrar de que los productos que tienen son productos que tengan calidad, pero estas formas que van a presentar, por ejemplo, lociones, aceites, gomitas, o propiamente parte de la planta, van a hacer un uso también médico, pero volvemos a decir, la gran diferencia es que no son regidos por un director técnico químico farmacéutico, pero sí tienen que tener una trazabilidad al momento de para hacer su compra. En este caso requiere de una receta médica, un médico prescriptor que analiza y evalúa la patología del paciente y debe ajustar las dosis para poder tener podríamos decir, el resultado terapéutico. Eh, a ver, es bien ambiguo, quedan dudas ahí con respecto a lo que está explicando, porque una farmacia tiene un químico farmacéutico, es decir, yo sé que el químico farmacéutico me va a decir si es que puedo consumir esto, si puedo aumentar la dosis o no, o él me puede decir que puede haber una interacción inadecuada inmediatamente, que por ningún Exactamente. motivo puedo hacerlo. Es decir, tengo esa seguridad, yo eso lo tengo. Viene esa advertencia al menos, me dice no lo haga. Pero acá no lo existe. ¿Quién determina eso? Lo que yo puedo consumir, no puedo consumir, en qué cantidad lo puedo consumir. Si no hay químico farmacéutico, ¿quién regula eso? Pero aquí solamente queda a la potestad principalmente del médico que hace la indicación médica para el uso de cannabis y que va a estar resguardando la trazabilidad de sus recetas, de sus indicaciones, junto al dispensario. Eh, Más allá no está desde el dispensario esta regulación, esta evaluación técnica que tiene el químico farmacéutico para, como dices tú, ver interacciones. Claramente el THC y el CBC van a tener impacto en la salud y van a interaccionar con medicamentos, con alimentos. Aquí falta esta posición, en cierta forma, como colegio químico farmacéutico, que debería estar regido como el medicamento cannabidiol que existe en Chile, que tiene registro sanitario. o sea, podría perfectamente un dispensario tener un químico farmacéutico, si así se determinara por ley, ¿no?
y tener esa seguridad. No lo existe actualmente, pero sí podría un químico farmacéutico, tiene expertise para poder determinar qué tipo de cannabinol o derivado podría consumir una persona, en qué cantidades. Exactamente, y eso es parte de un servicio farmacéutico, en donde nos entrevistamos con los pacientes una vez que ya han visto a su médico, el médico va a prescribir como acto médico, va a hacer la indicación para el uso terapéutico que se requiere, tenemos que ver que hay distintos usos terapéuticos, y junto a este uso terapéutico, no tan solo tiene que ver la trazabilidad para la dispensación y la entrevista que realiza en este caso el dispensario, que está previamente autorizado, sino que también faltaría esta parte del químico farmacéutico que evaluaría las distintas farmacoterapias que tiene el paciente, el uso de otras hierbas medicinales y así entregar una pauta y también horarios más adecuados para su uso. Con ello podríamos prevenir efectos secundarios o contraindicaciones. Usted escucha a Héctor Torres, presidente del Colegio Químico Farmacéutico, quien nos explica esto de los dispensarios. Me llama la atención porque las farmacias me parece que es bastante fácil y claro entender la estructura de cómo se autoriza una farmacia, quién la autoriza, quién la regula, quién controla. Con los dispensarios nos ha pasado que nos ha costado encontrar a alguien adecuado porque cuando buscamos información nos aparece que es el ISP parcialmente se desligó de todo el control de esto cuando tratamos de hablar con ellos. Aparece el Senda, aparece Carabineros, el OS7 Carabineros y aparece el Ministerio Público. Aparecen todos entrelazados. Entonces, una pregunta bien simple. ¿Quién controla que lo que vende un dispensario tiene no tiene un efecto dañino para las personas o tiene los porcentajes de cannabinol que tiene que tener y no de THC, por ejemplo, que sabemos que es un componente adictivo? Aquí claramente hay algunas faltas en lo que es la regulación y claramente aquí está demostrado de que hay dispensarios que claramente pueden hacer bien su labor, pero la ley debe ser mucho más clara y mucho más detallada. ¿Ya? El Instituto de Salud Pública es una institución que autoriza ya la implementación, en este caso podría ser de la farmacia, en la cual regula varios parámetros, su infraestructura que sea la adecuada, que haya un profesional químico farmacéutico, que estén los técnicos suficientes, que estén los productos y que estos tengan calidad. Toda esa inspección debe pasar por una autorización sanitaria, no es llegar y instalar una farmacia. Y esta se hace responsable legalmente el director técnico. En el caso de los dispensarios también tiene una estructura muy parecida y aquí cambia en el sentido que, claro, para una autorización de instalación podrá ser el Instituto de Salud Pública, podrá ser los Ceremis de Salud, en caso de regiones. Pero claramente el cannabinol, ya en este caso el cannabis, está regulado por la ley 20.000. Y por eso es que también está tanto Policía de Sí, Investigaciones, está claro. Carabinero asociado a y también tiene mucho que comentar con respecto a este uso y esta trazabilidad del producto. Héctor, le vamos a llamar porque me gustaría que la conversación se escuchara aún más clara, así que para que esté atento a su teléfono, por favor, estamos hablando con el presidente del Colegio Químico Farmacéuticos, con Héctor Torres, quien nos está explicando para que entendamos qué son los dispensarios. Yo se lo preguntaba de una manera bien simple. ¿Son farmacias? No son farmacias. ¿Son farmacia de marihuana? No son farmacia de marihuana. No tienen el mismo control, no tienen químico farmacéutico a la cabeza y se entrecruzan diversos caminos, desde lo farmacológico también hasta el control policial que tiene que haber debido a que el ingrediente principal de todos los productos que tiene es la marihuana, la cannabis. Y eso es lo que ha provocado estas dudas sobre los controles y sobre lo que venden particularmente. Así que vamos a seguir hablando con Héctor Torres, aquí le estamos llamando, debido a que no era de tan alta calidad el audio que teníamos con él y que lo podían estar viendo a través de pauta.cl. No, no tiene un químico farmacéutico a la cabeza, nos explicaba Héctor Torres, y ese es uno de los primeros temas que produce dudas con respecto al control de lo que están vendiendo, lo que están dispensando a quienes consumen algún tipo de derivado de la cannabis.
Vamos a llamarlo, no hemos podido retomar el contacto con él, con el presidente del Colegio Químico Farmacéutico, así que para que esté atento él a la llamada, porque queremos seguir conociendo detalles de esto. Recordemos que todo esto hizo noticia a raíz de esta red que provocó la detención de 44 personas que habrían estado utilizando el pretexto o la fachada de tener dispensarios para traficar marihuana. Hay diversas personalidades que han sido detenidas, que han sido formalizados respecto a esta red que se investigó durante 2 años. La situación que se tiene ahora sería una posible violación de la ley, evidentemente, que estaban creadas con la fachada de entidades que se constituyen como corporaciones o fundaciones privadas sin fines de lucro bajo la ley 20.500. Son 56 a nivel país, 30 en la región metropolitana. Héctor, lo tenemos de vuelta. Hola, buenas. Hola, hola. Héctor, le preguntaba al principio si eran farmacias de marihuana, me dijo que no, porque No. no cumplen las mismas regulaciones, ¿no? Tienen regulaciones bastante distintas. Eh, Ujú. con, ¿Hay alguien que verifique la calidad del producto que venden estos dispensarios? Se lo pregunto porque hablé con alguien que compraba algún aceite específicamente recetado por un médico, pero que cuando lo adquiría en otro lugar no siempre causaba el mismo efecto, es decir, no había una estandarización de la calidad del producto. Si yo compro un paracetamol de determinada marca, yo sé que en todas las farmacias funciona igual, es el mismo paracetamol. Acá no pasa eso, no hay quien lo regule. Mira, aquí hay varias cosas que hay que regular. Primero, claramente, cuánto THC o CBC contiene. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración que esta tenga, ya sean 12 o ¿Mm? mililitros? ¿Ya? Hay una variabilidad que debe tener un control de lote, por ejemplo, lo que hacemos con los medicamentos, que tenga libre de contaminación la vía de administración que se va a utilizar y que asegure la estabilidad. O sea, de luego está la educación y está la advertencia que se entrega al paciente, en este caso por el químico farmacéutico. Es realmente importante también mencionar, yo trabajé muchos años en cuidados paliativos, alivio del dolor y cuidados ¿Ya? paliativos, ¿Ya? y en ese sentido también hay que ver de que hay pacientes que realmente requieren la seguridad de que los productos sean de calidad y que vayan a hacer el efecto que dice. Entonces, antes que partiera esta ley de los dispensarios, ¿ya? Y que permitiera este acceso, veíamos lamentablemente muchos pacientes que por su desesperación y el tratamiento del dolor compraban estos aceites en ferias, Uh, compraban los aceites con un vecino y claramente eso era mucho peor porque no podíamos asegurar ni siquiera que el aceite que contenía el CBC o no, podía ser hasta aceite de cocina. Luego entra este proyecto de ley en el cual claramente da una estructura que hoy en día debería de ser mucho más detallada y trabajada claramente por los parlamentarios para poder indicar o dar esta seguridad de calidad, de concentración, de estabilidad. Pero estos dispensarios sí han permitido por lo menos sacar estos productos que no tenían ningún tipo de control ¿Ya? desde las ferias o de la compra desde la casa de una vecina o por algún comentario. Estamos hablando de pacientes que podían tener epilepsia, pacientes que tenían trastornos del sueño, pacientes que tenían trastornos de ansiedad y también, obviamente, en este caso, el dolor crónico que genera un cáncer. Usted escucha a Héctor Torres, el presidente del Colegio Químico Farmacéutico, conversando sobre los dispensarios en Chile. Em, para obtener un producto de un dispensario, ¿se requiere obligatoriamente una receta que tiene que entregar un médico, alguien que está certificado como tal? Sí, hoy en día creo que está estipulado que primero tiene que tener una receta médica. Ya estamos hablando que estos médicos que prescriben, no, hay médicos que se especializan en distintos temas y eso es conocido. Pero también hay médicos como los médicos paliativistas que pueden hacer una receta según la indicación del dolor, del tratamiento del dolor que tenga este paciente. Estos médicos muchas veces pueden estar o pueden hacer su trazabilidad también de la receta. O sea, eso nos permitiría poder saber a qué paciente está tratando con cannabis, con qué forma también está tratando. Hablamos de formas de aceites, de gomitas, que también es variada. No es, en este caso, una cápsula, un comprimido. Porque si fuera cápsula o comprimido, ¿Mm? este sí debería ser autorizado por el IACP
tener un registro sanitario ISP y vendido dentro de la farmacia, porque ese es un medicamento. En este caso, los productos que vende el dispensario no es un medicamento que tenga registro ISP. Por eso quizás aquí hay una ambigüedad bastante grande. Ah, Bueno, luego de la receta médica, esta receta médica va a ser presentada en el dispensario. ¿Ya? El dispensario va a tener que hacer una entrevista con la persona, ¿ya? ¿ya? Y esta entrevista va a tener que ver un poco con lo que es entender cuál es el objetivo terapéutico que va a tener este cannabis, las distintas formas farmacéuticas, y luego de esta entrevista recién va a poder tener acceso a la plataforma que tenga el dispensario. Estamos hablando de un dispensario, porque tampoco hay que generalizar, un dispensario que está haciendo correctamente el paso a paso. Y una vez que ya tiene acceso a ese dispensario, obviamente va a tener que ver las distintas formas que presenta el THC, pero cumpliendo siempre con entender que aquí tendríamos que tener la titulación del THC o CBC, el médico que ¿Ya? prescribió debería Mm. también conocer más o menos semanal o tener controles con este paciente para poder subir o bajar dosis, porque aquí requiere una titulación. No es una dosis única y que a todos les va a hacer el mismo efecto. Y por eso la regulación es distinta en medicamentos, porque yo debo asegurar la calidad, asegurar la concentración, cuántos miligramos tengo de THC o CBC. En países internacionales como Alemania existen catálogos en los cuales claramente, a diferencia, están genéticamente diseñados para tener la concentración exacta de CBC y THC. Y al tener la concentración va a ser el efecto terapéutico que deseamos. Más somnolencia para personas que tienen insomnio, por ejemplo, o menos somnolencia. Es una variabilidad Oiga. grande y claramente Mm. necesitamos que haya mayor regulación, y eso también es muy importante, que como colegio debemos ser respetuosos con respecto al proceso judicial y obviamente entender de que los casos de estas plantas, a pesar que están muy discutidos sanitariamente, también es un tema que se presenta a nivel internacional. ¿Ya? En congresos podemos ver esta discusión ¿Ya? hace muchos años atrás del CBC, del THC, de la prescripción, del uso como comprimido o cápsula, que es la forma farmacéutica propiamente tal. Y hoy en día se ha hecho muy, muy popular este tema de los dispensarios, pero con una correcta trazabilidad, con una correcta entrevista médica, con una correcta trazabilidad de la receta. Y sí, sería muy, muy importante que quizás el dispensario tuviera a cargo un químico farmacéutico, un profesional de la salud, que también evalúe Ya. Héctor, principalmente el estado del paciente, las interacciones, recomiende horarios y vea ya, cómo va a perfecto. ser, si se está logrando el efecto terapéutico o no, para así darle información al médico y el médico obviamente como prescriptor indicar si va a subir o bajar dosis, cambiar su forma. Pero lo que hemos escuchado hasta aquí, Héctor, han habido cosas, no sé si a usted le ha parecido llamativo, extraño o definitivamente fuera de lugar respecto al caso que conocimos en la semana, ¿no? Porque las conversaciones decían que tengo recetas, te puedo pasar recetas, tengo amigos que vienen siempre a atenderse aquí, a buscar. Eso me sonó extraño, ¿de dónde provenía esa receta? Porque no había esa trazabilidad que usted estaba indicando. Exactamente. Y aquí obviamente también, al igual que nosotros asociamos al médico especialista, ¿Eh? ya quizás aquí había que tener, no tan, hacer este resguardo que todos los médicos pueden prescribir THC o CBC. Aquí hay que tener un conocimiento propio de lo que es bueno, en este caso no es un medicamento y es por eso que no está en la farmacia, ¿ya? Pero el médico debería pasar por procesos en los cuales demuestre que tiene conocimiento. Hay bastantes médicos, sobre todo los que trabajan Ya, no, en no es salud cualquier mental médico, no es o los cualquier médicos médico que que llega y trabajan en da. cuidados paliativos. Ya, no, no es cualquier médico que llega y da, dice, no, no me resultó ningún medicamento, te voy a dar esto. No, no es así, hay que tener conocimiento previo. Sí, y la ley lamentablemente permite que cualquier médico prescriptor pueda indicar en este caso y no sabemos si Ya. tiene conocimiento, sea especializado con respecto a este tema o Oiga, no. Entonces, ahí es importante también decir que si es un acto médico la prescripción y el acto médico es la responsabilidad del médico atrás que está Héctor, indicando este tipo de productos. me, Por lo me- cual también ¿Mm? ahí habrá que hacer investigación de esta receta, cómo se la consiguen, la trazabilidad de esta y a qué paciente se le ha prescrito.
Me llamó la atención dos cosas para terminar. Uno, ver plantas de marihuana. Yo sé que viene de ahí los derivados, pero ¿se vende en esa condición como un cogollo de marihuana, una rama de marihuana, la flor de la marihuana? También, eso es una cosa que me llama la atención. Y segundo, que usted dijo, esto no está regulado precisamente por el ISP, por eso nosotros llamamos allá y nos dijeron nosotros no vamos en en este tema directamente relacionado, porque como usted dijo, no es un medicamento, entonces no sé, queda en el aire, no es un fármaco propiamente tal. Para hacer la estructura completa, hoy en día sí hay, y ahí hay dispensarios que sí incumplen lo que indica los distintos pasos de la ley. ¿Ya? Lamentablemente en estas noticias se desvirtúa, claramente está claro de que eso de no, yo te consigo receta, eso es completamente una desvirtuación Perfecto. del acto médico. Ya. ¿Ya? Pero sí hay que reconocer de que la ley establece que es en base a una prescripción médica. ¿Ya? Y ahí también esclarece de que como acto médico, cualquier médico ya inscrito en la Superintendencia de Salud va a hacer receta, va a hacer licencia médica y este tiene ya la potestad de poder indicar. Ahora, claramente, este tipo de producto no es fácil control, no tiene la trazabilidad que tiene un medicamento, no demuestra la concentración, qué tanta pureza tiene o no, y genera una variabilidad gigante. Perfecto. Claramente también si le venden un cogollo, como acaba de mencionarlo, ¿Mm? no sabemos si al momento de la forma, porque esta es la forma de cogollo, vaya a ser la dosis que necesita ese paciente. Lo Claro. deja mucho Muy al subjetivo uso eso. práctico que tiene, en Bien. este caso, el paciente o su cuidador. Bien. Ya, por eso que también tener un clínico farmacéutico es vital para poder colaborar como profesional de la salud con respecto a todas estas variabilidades. Y también es importante, como dice, el ISP, al no ser un registro de medicamento, lo puede derivar al SAC, por ejemplo. No, sí, también Pero está metido el SAC. Sí, también supimos. sí, también está acá metido el SAC, porque al final es una planta. Pero también no es la única forma. También están los aceites, puede haber champú, puede haber cremas, Muy puede bien. haber Champú. otras formas que también obviamente pueden ser reguladas. Los dispensarios por lo menos pueden dar esa potestad de que ya no está en la feria, que es mucho peor comprar productos en la feria, bajo el sol, lo cual no tiene No, por claro, ninguna forma de claro. mostrar calidad. Pero falta regulación aquí Y parece, ¿eh? Nos quedamos con esa exacto. conclusión. Y van a ver ese dispensario que sí está haciendo lo correcto, pero aquí habría que discutirlo a nivel de gobierno, cuál va a ser la trazabilidad y cómo poder hacerlo correctamente. Muy bien, Héctor. Tenemos muchos pacientes detrás de estos productos también, y aquí quiero en cierta forma preocuparme del paciente, que sí ha tenido resultados terapéuticos y que requiere la continuidad de Por estos, supuesto. porque ya han logrado titular y conocen Claro. muy bien cuál Pero es la dosis o la forma que les resulta. sí, claro, pero bueno, la mayor regulación a ellos no les causaría ningún problema. Es más, evitaría mayores problemas el que todo esto estuviera mucho más regulado. Héctor Torres, presidente del Colegio Químico Farmacéuticos, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Muy buenos días. Muy buenos días. Que esté muy bien.